Hola, soy Daniela Chávez Parra, estoy en el grupo 2006 y este es el video de manejo del dolor tipo examen. Empecemos con ¿qué es el dolor? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Tiene relación con daño hístico real o tal vez posible, descrita en términos de tal lesión y siempre subjetiva. Epidemiología. Hablando de porcentajes, el 30% de la población refiere un dolor en los últimos días, casi la cuarta parte de los días no trabajados se deben al dolor. El 8% sufre de dolor neuropático. El 36% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Más usual el dolor en las piernas, un 23%, cabeza 20% y espalda 12%. La frecuencia del dolor aumenta con la edad para ser 42% al mayor de 65 años. Dolor de huesos 48%. Entre el 60 y el 80% de los pacientes no están satisfechos por el tratamiento. Hay dolor crónico, el 40% de la población, y depresión por dolor al 28% por 7 años. También se le puede describir al dolor como una respuesta multifactorial, multidinámica del cuerpo humano, que genera una respuesta neuropsico-inmunoendocrina como mecanismo de defensa al organismo y posibilitar su supervivencia. Ahora bien, la algología es la rama de la medicina o ciencia que estudia el dolor. Existe el dolor agudo, el dolor crónico. El dolor agudo es el que desencadena la lesión de los tejidos y el crónico es el efecto de un proceso patológico de larga evolución con un inicio gradual, progresivo y grave. También existe el dolor nociceptivo, que es por estimulación de nociceptores y se subclasifica en somático, que es dolor en piel y huesos, y visceral, órganos internos. Existe el neuropático, que es aquel dolor que se da por una lesión estructural o enfermedad del sistema nervioso periférico central. Y también psicogénico, que no se encuentran bases físicas con evidencia psicopatológica. Vamos a entender lo siguiente. El incidental se presenta en circunstancias muy específicas y es transitorio. Aparece como respuesta a un estímulo voluntario o no voluntario. El visceral se origina en las vísceras, órganos, dolor profundo y difuso, mal localizado y produce usualmente inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos, producida por una isquemia, hipoxia e inflamación. También está el referido, que se percibe en una localización diferente al sitio del estímulo doloroso. Hay algunos términos que es importante saber, como algia, que es la presencia del dolor. Alodonia es dolor debido a un estímulo que normalmente no causa dolor. Analgesia es la ausencia de dolor en respuesta a un estímulo normalmente doloroso. La anestesia es ausencia de sensibilidad. La anestesia dolorosa es un dolor paradójico intenso en un área anestesiada o con importante pérdida de la sensibilidad. Y la disestesia, sensación anormal, desagradable, espontánea o provocada. La hiperalgesia es el aumento del dolor de un estímulo que normalmente provoca dolor. La hiperestesia, aumento de la sensibilidad a la estimulación. La hipoalgesia es la disminución del dolor en respuesta a un estímulo normalmente doloroso. La hipoestesia es la disminución de la sensibilidad a la estimulación. La parestesia, sensación anormal espontánea provocada, se relaciona con hormigueo, disminución de sensibilidad y sensación de hinchazón. También está el umbral de dolor, que es el nivel mínimo de intensidad de estímulo percibido como doloroso. Se define como el nivel de intensidad de un estímulo que una persona percibe como doloroso el 50% de las veces. Ahora también sabemos que en la Biblia hebrea, en 11 a.C., lo relacionaban con el castigo y el pecado. Descartes hace el primer planteamiento racional del dolor como un mecanismo de defensa. Tratarlo era una interferencia y un problema para el diagnóstico. Ahora bien, en 1803 es un año en el que se aisló la morfina del opio, la salicina del sauce y que luego de 44 años daría lo que es la aspirina. Existen componentes del dolor. Uno sería sensorial, discriminativo, relacionado con los mecanismos neuróticos de la nocicepción y detecta el estímulo, su naturaleza, quemadura, electricidad, presión y componentes especiales. 2 sería afectivo, connotación desagradable o no. Y 3, cognitivo, esos mentales que adoptan
La respuesta como atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos al dolor, conocimiento previo y contexto. Tenemos algunas teorías del dolor, que sería en 1965 fue la teoría de la compuerta, y esto afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación nociva es capaz de suprimir el dolor. La segunda teoría sería la de especificidad, que en 1894 afirma que el dolor es generado por los receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del dolor, como si fueran cuerdas que vibran al ser estimuladas. Otra teoría sería la del patrón periférico en 1975, que esta considera que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica, esto produciendo un patrón de impulsos nerviosos interpretados mentalmente como dolor. Estos patrones, son los patrones especiales y temporales de impulsos nerviosos. Estos controlan la conducción del dolor más que las rutas de transmisión. ¿Y qué es desaferentación? Es un proceso patológico donde hay pérdida de aferencias al sistema nervioso central, lo cual incrementa la actividad, o sea, hiperactividad de las neuronas del asta dorsal. Hay descargas continuas e intensas sin la presencia del estímulo. Cuando hay pérdida de aferencias primarias periféricas, se inicia un mecanismo que trata de compensar dicha pérdida. Las aferentes vecinas tratan de cubrir el área deficitaria. Esto pasa por daño al nervio, trauma, herpes, etc. Sabemos que la nocicepción es una respuesta que se genera cuando se detecta una situación potencialmente nociva, pero tiene 4 fases. La primera es transducción, que es cuando el estímulo nociceptivo se convierte en potencial de acción. 2. Transmisión, que es la propagación del potencial de acción del receptor hacia la médula espinal. 3, que sería procesamiento, y a nivel cortical la transmisión se convierte en dolor. Y modulación, que es una respuesta elaborada por el sistema nervioso que permite una amplificación o disminución de la señal nociceptor células nerviosas especializadas en la traducción de un estímulo nocivo, térmico, mecánico o químico. Es una señal bioeléctrica, son células pseudopolares. Para la evaluación del dolor puede ser un proceso complejo. Los intentos de convertir el dolor a una escala variable objetiva y medible no resulta sencilla. El dolor es difícil de verbalizar porque hay problemas de lenguaje y no se puede medir cada característica del dolor. Pero podemos clasificar de la siguiente manera el dolor, dependiendo. Una escala Kili es ningún dolor, leve, moderado, intenso o insoportable, clasificándolo así para ser posible poder describirlo. También está Melsack, que es leve, incómoda, penoso, horrible, aguadísimo. Escala numérica, Dunning del 0 al 10 o del 0 al 100, donde el menor número es ausencia absoluta del dolor y mayor número máximo dolor. También tenemos la escala analógica visual Eva Scott, que consiste en una línea de 10 centímetros, no importa si es vertical u horizontal, donde el extremo primero se sitúa ningún dolor y en el otro extremo máximo dolor. A veces se coloca una valoración numérica y analógica, en donde 0 ningún dolor, 3 leve, 5 moderado, 7 intenso y 10 insoportable. También tenemos escala de grises, que es una escala de blanco a negro, en donde se le pide al paciente indique el dolor dependiendo de la tonalidad en la que sienta, siendo así el blanco ningún dolor y negro máxima presencia de dolor. Y también tenemos la expresión facial. Más que nada es para niños tal vez, pero se establecen iconos entre 5 a 6 representando rostros con diferentes expresiones, desde felicidad al llanto, como lo podemos observar en la imagen. Tenemos la escala Anderson. Son pacientes que no pueden comunicarse, sino son valoradas por sus reacciones, que si la respiración puede ser normal, dificultosa, pero ocasional o grave. También se refiere a la vocalización, expresiones faciales, lenguaje corporal y también consolabilidad. Puede ser que no necesita, que se distrae o se tranquiliza hablándole o tocándolo, y también que es imposible consolidar o distraer. Todo esto dependiendo de la gravedad del dolor del paciente. Esta tabla es bastante funcional.
Hay escalas multidimensionales del dolor. Melzack y Casey establecieron que el dolor está conformado por 3 dimensiones. Sería dimensión sensorial, emocional y cognitiva. La sensorial, pues características del dolor, alucinante, punzante, urgente, emocional o afectiva podría ser agotador, sofocante y atemorizante. Tenemos el cuestionario de dolor McGill, que es una historia clínica. Es importante saber todos los datos del paciente, antecedentes, diagnósticos y tratamiento. También la intensidad del dolor en una escala numérica, su localización, características, funcionamientos físicos. Es importante saber el rol social, salud mental, emocional, autoestima y seguimiento de funciones laborales, sueño, etcétera, del paciente. En el dolor hay un círculo vicioso. Un solo gira y gira y una va con la otra, que podría ser la depresión, resistencia física, se va al dolor crónico, luego la inactividad, al aislamiento social, a la ansiedad y sigue girando el círculo. Alicia. ¿Qué es Alicia? Por sus siglas, antigüedad, cuando, L de localización, dónde, y de irradiación, la extensión, C de carácter, el cómo se siente, y intensidad del 1 al 10 o A atenua agravante. Esto es importante saberlo para que el paciente pueda describirnos más objetivamente su dolor. Existe algo llamado decálogo del dolor. Consiste en 10 puntos. No se juzga, se comprende. No se censura, se evalúa. No es un síntoma, es una enfermedad. No es un estímulo, es una percepción. No se ignora, se atiende. No se mira, se observa. No se recrimina, se mesura. No se minimiza, se afronta. Y no se sufre, se previene. Y por último, no se silencia, se comunica. Bien, ahora vamos a meternos a otros conceptos más, procesos que debemos entender, como por ejemplo la despolarización, que es la disminución del valor del potencial de membrana en una célula potencial diferencial entre dos magnitudes. El potencial de membrana de una neurona en reposo es de 70. El potencial negativo se genera por la bomba sodio-potasio, que extrae en forma activa 3 iones de sodio del interior hacia el exterior e introduce 2 iones de potasio consumiendo un ATP. También interviene canales de potasio que abren en la fase 2 de repolarización. El resultado es que el exterior celular es más rico en sodio y cloruro y hay más potasio en el interior. ¿Qué pasa? Los potenciales de acción se propagan más rápido en axones de mayor diámetro. La conducción saltatoria es el proceso por el cual los potenciales de acción parecen saltar a lo largo del axón de una zona no aislada a otro. Nodos de Rambier. Este sistema incrementa la velocidad de conducción sin tener que aumentar el diámetro de la acción. La membrana celular está hecha por fosfolípidos altamente hidrofóbicos, sin carga. Esto impide que iones cargados la atraviesen, por lo que necesita canales. Bien, ¿qué es la sinapsis? Es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. Esto es esencial para nuestro funcionamiento, para poder sentir, para poder pensar y actuar. Hay fibras nociceptivas A, mielinizadas delta, que codifican el primer dolor, identifican la localización, duración, intensidad del estímulo y se presenta un dolor agudo. También están las fibras C amielínicas, que es la transmisión del segundo dolor, transmisión más lenta, difusa, son polimodales, responden a presión, temperatura y son pequeñas, presentan un dolor agudo. La sustancia P es un neurotransmisor implicado en el aumento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización nociceptiva. La sustancia P es un decapéptido especialmente involucrado en la percepción del dolor. ¿Y qué es glutamato? Un aminoácido. Su función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre células nerviosas. Tenemos también GABA, que es un aminoácido no proteico que se encuentra en altas concentraciones en el sistema nervioso central de los mamíferos. Su función principal es actuar como un neurotransmisor inhibidor. Y la acetilcolina, neurotransmisor. Es un neurotransmisor medio a la antinocicepción en las astas dorsales de la médula espinal. Debemos entender la sensibilización periférica.
Esto implica la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Este a cambio puede dar respuesta al daño tisular, activación de mastocitos y plaquetas. Se llama sopa inflamatorio, sustancia P, quininas, aminas, prostaglandinas, factor de crecimiento, ATP, protones. Esta sopa aumenta de canales de sodio en el nociceptor, cambia de nivel de umbral, lo hace más positivo. Tanto así generan fenómenos de hiperagelsia, dolor espontáneo, alodonia, y la sopa inflamatoria provoca el cierre de los canales de potasio. El dolor espontáneo se puede producir por descargas ectópicas del propio nociceptor dañado. Estado cebado del nociceptor. Un nociceptor sensibiliza con respuesta normal a estímulos fisiológicos, aumenta estímulos derivados de la inflamación, puede derivar al dolor crónico. Y la sensibilización central, que si los nociceptivos son de gran intensidad o de mucho tiempo, se producen cambios en las neuronas del asta posterior que facilitan la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. Está relacionado con la persistencia del dolor, en ausencia del estímulo nociceptivo relacionado con dolor crónico. Hay un sistema ascendente, que es cuando un estímulo nociceptivo alcanza los centros supraespinales, tronco y encéfalo. Los mensajes llegan al sistema no espinotalámico, que se encarga de codificar localización, duración, intensidad del estímulo, y el sistema paleoespinotalámico regula aspectos motivacionales, emocionales y conductos del dolor. Y tenemos sistemas reguladores descendentes, que fue procesada la sensación nociceptiva por el sistema nervioso central, estructuras corticales, límbicas y tronco del encéfalo. Ponen reflejos conductos adaptativos que permiten regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a nivel espinal. Las zonas reguladoras se forman en corteza, amígdala, hipotálamo, y estos núcleos envían proyecciones del tronco y médula hacia alcanzan las neuronas de la primera sinapsis del sistema aferente. La activación de la sustancia gris periacueductal situada en el mesencéfalo inhibe la percepción del dolor y se activan por morfinas. ¿Qué es el dolor referido? Para hablarlo más profundamente, es un dolor que se percibe en una localización diferente al sitio del estímulo, ¿no? Se cree que se produce por la convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. Hay zonas de la médula espinal llamadas metamera o mielómero. Son áreas donde se convergen varios dermatomas y miotomas. Eso lo veremos más adelante. Así el cerebro puede confundir de el nervio proviene la sensación dolorosa. El dolor referido es el que se percibe en una zona inervada por un nervio distinto al afectado y que se origina al manipular la fuente primaria del dolor. Existe el dolor irradiado, que es producido por la irritación de una raíz nerviosa. Es generalmente ocasionada por compresión y se reproduce a distancia. Tiende a ser forma de hormigueo, adormecimiento, es inconstante. Muchas veces depende de la postura, ya que esta produce un atrapamiento del nervio por hernias, hueso y decisión. La molestia en toda la zona irradiada por el nervio como el nervio ciático. Y también el dolor fantasma, que puede ocurrir hasta en el 80% de los sujetos con amputación. Se refiere a la presencia de sensaciones dolorosas en un área ausente, usualmente más intenso en porciones distales. Es punzante, palpitante, generar dolor, calambres, puede darse de inmediato o años después de una amputación. Esto se debe a una reorganización cortical que detectó la incongruencia sensorial y motora por la falta de transmisión nerviosa hacia el cerebro en esta área amputada. Cuando hablamos de un homúnculo cortical, nos referimos a una representación pictórica distorsionada del cuerpo humano basado en un mapa neurológico de las áreas y las proporciones del cerebro humano dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Los dedos de los pies están representados en la parte superior del hemisferio cerebral. Las áreas menos complejas se dibujan más pequeñas. Tenemos qué es un dermatoma y un miotoma. Ahora vamos a definirlos bien. Que es una región de la piel inervada por axones de los nervios sensitivos asociados con un ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Son neuronas pseudomonopolares
y las sensaciones principales transmitidas son contacto y dolor. Y los miotomas son músculos inervados por una raíz motora. Se hacen pruebas, contracciones isométricas e isotónicas. El dolor en la pulpa dental se incluye como dolor visceral, aunque se encuentre protegida por tejido mineralizado, su dotación nerviosa es parecida a las vísceras. Esta evolución de las condiciones pulpares se clasifica en pulpitis reversible, irreversible y necrótica. Hay varias teorías del dolor pulpar y las vamos a mencionar. La primera teoría odontoblástica se basa en que son prolongaciones odontoblásticas las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas a la pulpa y no se aceptan ni se rechazan. Los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos que claudican ante irritantes mínimos. La teoría de la inervación dentaria, que se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario siendo estímulos directamente fibra A mielínica, gran diámetro, sensible a la conducción rápida y agudo. Y fibra C no mielínica, diámetro pequeño, alta conducción, resistente y regula el fluido de sangre pulpar. Y la teoría hidrodinámica, que se postula que la principal causa del dolor dentinario es el rápido movimiento de fluido hacia el interior y exterior de los túbulos dentinarios, dependiendo de las variaciones de la presión. La implicación de estímulos táctiles, osmótico-térmicos sobre la dentina expuesta origina la salida de fluido dentinario. La aplicación de frío origina la contracción del fluido dentinario. La reducción del volumen de fluido debido al frío tiene igual efecto sobre la dentina que la evaporación. En el dolor se debe valorar sus características. Hay dolor sordo, crónico, dolor punzante, agudo, dolor provocado, que es sometido a un estímulo, frío, calor, ácido, azúcar, etcétera, etcétera. Dolor espontáneo, que refleja mayor compromiso pulpar. Y también está la duración del dolor, que si desaparece cuando se quita el estímulo en un tiempo menor a 10 segundos, tiene un mejor pronóstico. También existen diferentes tipos de dolor en la articulación temporomandibular y el primero podría ser el ligamentoso, que es un dolor intermitente asociado a movimiento de traslación. Puede aparecer contracción muscular protectora. También tenemos el retrodiscal, que se acentúa al apretar los molares y disminuye al moler un separador que impida la intercuspidación en molares y aumenta si el separador es anterior. Se acentúa en el movimiento excesivo homolateral. Está el capsular, que es sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo. Se acentúa con movimientos de traslación, no aumenta al apretar los dientes ni morder un separador, un movimiento restringido. Está el artrítico, que es una sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo. Se acentúa en la masticación, disminuye al morder un separador en la zona homolateral y aumenta al morder un separador en la zona contralateral. Los músculos a palpar pueden ser el pterigoideo interno. Este dolor se proyecta hacia las cejas, el maxilar, la mandíbula y profundamente hacia el oído. Es un músculo profundo y no puede ser palpado fácilmente. Con boca abierta, colocar el dedo en el fondo del surco, en el distal, en molares superiores. Tenemos el pterigoideo externo, que se proyecta hacia el maxilar y la articulación temporomandibular. Es imposible su palpación. Se expresa su funcional prostuir la mandíbula y hacer oposición con la mano en movimientos de lateralidad con oposición. Tenemos el dolor digástrico, que es dolor en el cuello, esternocleidomastoideo, mesetero, que es dolor referido hacia las cejas, maxilar y mandibular. La capa profunda hacia el oído y la articulación temporomandibular, apretar los dientes y pulpar a las inserciones cigomáticas. Tenemos el temporal, que en la región temporoparietal, el dolor dentario maxilar pulpar del músculo en sus tres haces, vertical, horizontal, oblicuo, y palpar tendón del temporal en la articulación temporomandibular. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos visto en el transcurso del año en las clases de módulo de manejo del dolor orofacial. Y nos vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es el dolor más intenso que he vivido? Para ser sinceros, he tenido bastantes experiencias relacionadas a un dolor muy fuerte, si así lo describo, pero creo que ninguna puede compararse con el dolor que siento cuando tengo cólicos. Los cólicos para mí son insoportables, me tiran al suelo, quiero llorar, sinceramente tengo náuseas y vómito del dolor.
tengo con dolor gran parte no solamente de la zona baja del abdomen, sino también de la espalda, de las piernas, de muchas cosas, pero principalmente en el abdomen. Es un dolor que sinceramente no soporto para nada. Afortunadamente, si lo ponemos así entre comillas, digamos que soy irregular y solo sucede el primer día de, de este ciclo. Aún así, el dolor tengo que llenarme, por así decirlo, de bastante medicamento que pueda relajarme un poco, que pueda disminuir el dolor. Intento todo porque en el momento es tanta la desesperación, solo no lo aguanto y mi única solución hasta que el efecto del medicamento haga es tirarme al suelo y solamente esperar a ver si con suerte rápido como que me sienta mejor, pero es bastante. Sinceramente, yo no podría compararlo con ningún otro porque, bueno, como un ejemplo, tengo tatuajes en varias zonas del cuerpo que sé que pueden doler, como en el centro del pecho, en las costillas, en la panza, tengo pues en el brazo, en la pierna y en el tobillo, pero ninguno de esos tatuajes han dolido tanto como un día en el que estoy con cólicos. Lo pongo entre comillas, por suerte, no es tan frecuente, digámoslo así, y no sucede más que el primer día. Aún así, odio estar en esa situación porque siento que no aguanto. Y creo que es todo. Gracias.